Buen día, gracias por seguir acompañando las transmisiones de Alcaldes de México. Es lunes 9 de noviembre. Bienvenidos a otra emisión de la serie Acciones de Gobierno ante el COVID-19. Seguimos en este recorrido por el país, enlazándonos a distancia con presidentes municipales y gobernadores para conocer tanto el impacto de la pandemia como las medidas y estrategias que se están implementando en la reapertura de actividades, así como los retos que municipios y estados están enfrentando entre la reactivación de la economía y mantener el control sobre los contagios de SARS-CoV-2. Y en este recuento que llevamos desde que llegó a México el nuevo coronavirus, les comento que estamos ya en la semana 24 desde que inició la nueva normalidad, 6 meses ya desde que inició la nueva normalidad, y estamos a punto de cumplir 8 meses desde que se declaró la emergencia sanitaria en México. A estas alturas, la reapertura de actividades económicas avanza en todo el país. La meta no es fácil. Las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México se proponen reactivar la economía sin que la salud se salga de control. Lamentablemente, en los últimos días hemos visto algunos tropiezos en esta ruta. En el caso de la Ciudad de México, que estaba en color naranja del semáforo nacional y que después pasó a semáforo naranja con alerta, esta semana y la próxima estará en algo que el gobierno central de la Ciudad de México ha llamado semáforo nacional con alerta y medidas preventivas. Debido al aumento en el número de hospitalizaciones de las semanas recientes, el gobierno de Claudia Sheinbaum decidió reducir el horario nocturno para actividades permitidas y limitar el número de personas en eventos en hoteles, además de insistir en el uso obligado del cubrebocas y en la no realización de eventos sociales privados. En Guerrero, el gobierno de Héctor Astudillo también incrementó medidas preventivas, igual que Aguascalientes, que entre otras acciones habilitó el 911 para reportar aglomeraciones. En general, los estados están endureciendo sus medidas restrictivas, buscando frenar los contagios y fallecimientos y de esa manera evitar volver al color rojo del semáforo nacional. Recordemos que Chihuahua fue el primer estado en volver al color rojo y para esta semana y la siguiente también Durango regresa a color rojo. Mientras tanto, Guanajuato, Sonora y Sinaloa regresan a color naranja después de haber estado en amarillo. Todas las demás entidades quieren evitar este retroceso. Los números han significado una alerta permanente. Al día de ayer se reportaron 967,825 casos acumulados de contagio en el país y lamentablemente el número de fallecimientos creció a 95,027. Estos son 129 más que el día previo y esto nos coloca en el umbral de pues 1 millón de casos acumulados de contagio en el país y pues muy cerca de 100,000 decesos a nivel nacional también, esto según las cifras oficiales. Hoy conversaremos sobre cómo se está viviendo la pandemia en sus localidades con Julio César Chávez Padilla, presidente municipal de Guadalupe, Zacatecas. Julio César, gracias por estar esta mañana desde allá, desde Guadalupe, en Zacatecas. No, al contrario, Norma, agradecerte a ti, a tu importante revista Alcaldes de México, un importante medio de comunicación sobre las actividades sociales, económicas, políticas, culturales que ustedes informan, que realizamos los alcaldes alrededor del país. Gracias por la invitación. Gracias, Julio César. Y nos acompaña también Ángel Zupa Núñez, presidente municipal de Tepozotlán, Estado de México. Gracias por enlazarse, presidente. Muchas gracias, Normita. Pues aquí estamos agradeciéndole esta entrevista que es a nivel nacional, agradecer al público que nos escucha y decirles que desde Tepozotlán, Estado de México, les enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, presidente. Y amigos del público, los invito a que se unan a esta conversación, usen el hashtag COVIDAlcaldesMX
Y si tienen alguna pregunta, envíenla, por favor. Julio César Chávez, vamos a iniciar esta conversación. Guadalupe es parte de la zona metropolitana de Zacatecas, con aproximadamente, la zona metropolitana en general, en conjunto, tiene aproximadamente 500,000 habitantes, tú me corregirás, y de los cuales más de la mitad justamente radica en Guadalupe, Zacatecas. El panorama en la región no es muy alentador en cuanto al número de contagios. ¿Qué ha pasado en Guadalupe durante las últimas semanas? Es correcto, como en todo el país y en todo el mundo, Norma, es una situación compleja por las características propias del SARS-CoV-2 o el COVID-19. Tiene que ver con que es una infección viral nueva que se está conociendo en todo el mundo, que se denomina pandemia porque nos afectó a todos por igual. A diferencia del año 2009, en el tema de la influenza, donde solamente fue en parte de México y parte del sur de Estados Unidos, y donde el resto del mundo nos pudo ayudar para salir adelante y encontrar la vacuna y invertir los recursos necesarios para controlar este brote epidemiológico que se vivió prácticamente hace 11 años. Hoy tenemos una situación distinta. Hoy en todo el mundo se está en la misma situación y bajo los mismos riesgos, y cada gobierno está en su punto de acción sin poder contribuir a la ayuda plena a otros países como el nuestro. ¿Qué pasa en Guadalupe? Efectivamente, tenemos al día de hoy 2,921 casos confirmados en solo Guadalupe, mientras que en la capital, que está conurbada con nosotros, tiene 3,206, en una población, como bien dijiste, de casi 500,000 habitantes entre los dos municipios, donde la mayoría se encuentra en la ciudad de Guadalupe, 235,000, y 160 y tantos mil restantes en la ciudad de Zacatecas. Debo decirte que nuestra tasa de mortandad, afortunadamente en Guadalupe, no es tan elevada como en otros municipios del estado de Zacatecas. Estamos en el tercer lugar, a pesar de ser uno de los municipios de mayor número de contagios. En el tema de mortandad nos encontramos en el tercero, después de Zacatecas capital, que tiene 225, de Fresnillo 198, y luego nosotros con 167. Un tema halagüeño, por decirlo de alguna forma, es la capacidad de recuperación. Ahí sí encabezamos con 1,757 recuperados, mientras que en los demás municipios hay una menor tasa de recuperación. ¿Qué estamos haciendo? Escuchaba con atención los análisis que realizabas de la Ciudad de México, de Durango, de las acciones que se tomaron. En Guadalupe fuimos de las primeras ciudades, no nos esperamos a que el Estado tomara acciones o que terminara los análisis que realizó, y comenzamos con restricciones porque veíamos que la única forma de evitar una mayor propagación del virus era teniendo determinaciones básicas en cuanto a la convivencia social. Hoy el tiempo nos ha dado la razón. Hoy vemos que el principal centro de contagio no es ni el ente laboral ni el ente familiar, sino los espacios de convivencia social de acciones no esenciales, como cuáles: los antros, los bares, las convivencias que se dan incluso en los hogares, pero no en la familia, sino con los amigos. Quizá tenga que ver el tiempo de exposición en frente de un contagiado. Es uno de los análisis que se debe de permitir la sociedad científica para poder determinar las causas de infección que hoy por hoy ya pierden el rastro. Anteriormente, cuando eran 10, 15 casos, se podía hacer un cerco perimetral de salud de manera adecuada porque podías distinguir dónde se había contagiado la persona. Hoy son los denominados contagios comunitarios, que no es otra cosa más que el desconocimiento científico o la poca probabilidad de determinar dónde se contagió la persona. ¿Qué restricciones hay hoy en la ciudad de Guadalupe? Bueno, los fines de semana, viernes, sábado, domingo y días festivos, prohibido la venta de alcohol. Y en el resto de la semana, de lunes a jueves, en los restaurantes, bares que tienen este giro, o los restaurantes con venta de bebidas alcohólicas, solamente se permite hasta las 8 de la noche. ¿Qué correlación hay? Una muy importante: la disminución de la necesidad ante el insumo de las bebidas alcohólicas de la convivencia reduce el tiempo de exposición fuera o en un lugar expuesto que no sea el hogar. Evidentemente hemos implementado también en las actividades sí esenciales, en las económicas, que como tú bien decías,
ya es imposible contenerlas nuevamente y que nos ha permitido el endurecimiento de la vigilancia en cuanto a los protocolos de sanidad, el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, y nosotros instalamos túneles que nos han resultado redituables, que sí hemos visto una contención en cuanto al contagio que se había proyectado para la ciudad de Guadalupe en base a su población y a su actividad económica. ¿Túneles sanitizantes? ¿Perdón? ¿Túneles sanitizantes? Sí, en módulos de lavamanos y túneles sanitizantes. Bien, pues este repaso que nos has dado respecto al endurecimiento que se implementó, endurecimiento de medidas preventivas que se implementó en Guadalupe, ¿desde cuándo ha sido, Julio César? En esta zona conurbada, se volvió a estas medidas restrictivas a partir del 2 de noviembre. Ok, la semana pasada, tienen una semana. En unos minutos nos comentas cómo han sido los primeros resultados de estas medidas. Mientras tanto, vamos ahora con Ángel Zupa Núñez, presidente municipal de Tepozotlán. En el caso de Tepozotlán, bueno, pues quien no lo conoce, este hermoso pueblo mágico mexiquense que forma parte de la zona metropolitana del Valle de México, con más de 100,000 habitantes, y que justo por ser parte de la zona conurbada de la Ciudad de México por un lado y por ser pueblo mágico por el otro, ha estado expuesto al riesgo de contagios. ¿Qué han hecho para contrarrestar este impacto en Tepozotlán, presidente municipal? Gracias, Normita. Pues desde que iniciamos la pandemia a fines de febrero, inmediatamente convoqué al Comité de Salud y al Consejo de Riesgos Sanitarios para establecer las medidas necesarias en el municipio de Tepozotlán. Como acertadamente lo comenta, pues es un pueblo mágico que nos visita alrededor de 10,000 personas los fines de semana, en el día domingo, por decir un día, y pues entre semana lo mismo. Entonces deberíamos de tener mucho cuidado en el riesgo que corremos por la visita de tanta gente de fuera. No sabemos, vienen de la Ciudad de México, de algunas partes del Estado de México, muy poca gente de extranjera. Ahora con la pandemia, bueno, pues 0 visitantes extranjeros. Tomamos medidas ante los vendedores informales que se instalan en el centro de la cabecera municipal y de los restaurantes que tenemos también en el centro, algunos jardines, salones de eventos. A todos pues se les dio la indicación. Yo agradezco que la población pues hizo caso. Tuvimos prácticamente un pueblo fantasma durante 3 meses. Los fines de semana no circulaba gente, pues era un pueblo vacío totalmente. Hicieron caso las personas. Tuvimos que apoyar a estos comerciantes informales, a los restauranteros, con apoyos económicos durante esta pandemia que pegó tan fuerte. Y bueno, tomando las medidas de sanitización en el transporte público a la entrada del municipio, obsequiando cubrebocas, se instalaron lavamanos en las principales paradas de la cabecera municipal para que haya más higiene. Todo esto pues aunado con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México, porque bueno, pues sabemos que en cuestiones de salud el Gobierno del Estado es quien implementa las acciones. Aquí nosotros contribuimos pues con respecto a la protección civil de la ciudadanía, pero sí esto nos permitió ser uno de los municipios menos contaminados. Por ejemplo, colindamos con Cuautitlán Izcalli, que tiene alrededor de
1,915 confirmados, 212 defunciones, lo que nosotros solo tenemos 291 casos confirmados y 58 defunciones, a pesar de ser el pueblo mágico, turístico y que tiene mucha afluencia de personas de otros municipios. Todo esto pues es en relación a esta pandemia tan fuerte que nos vino a afectar no solo en lo económico, sino a nivel educación, a nivel desarrollo empresarial, y pues continuamos con este tipo de acciones para evitar más contagios y mantenernos dentro de la región del Estado de México, pues siendo uno de los municipios de más baja contaminación y defunciones, Normita. Y actualmente, presidente Supa, ¿cuál es el porcentaje de reapertura de actividades en el municipio? Pues debido al cambio del semáforo rojo a semáforo naranja, se tuvo la reunión con los comerciantes, con los prestadores de servicio, para que fuera siendo paulatinamente en un 30%, dado que así lo marca la Gaceta de Gobierno, que el gobierno del estado emitió el 3 de julio, y bueno, pues así se han ido reabriendo poco a poco los restaurantes con la sana distancia. Si tenían 10 mesas, pues tener nada más 3, todas las medidas de restricción a la entrada, restringir las bebidas embriagantes, no hay bares en el municipio dando el servicio, lo mismo el comercio informal, que es bastante, pues un 30% para que se active un poco la economía, dado que sí lo resintieron bastante, y bueno, el apoyo económico que hicimos durante la pandemia, alrededor de 3,600 apoyos económicos, pues esto permitió que sí soportaran un poquito tanto los prestadores de servicio como el comercio informal. En el caso de Tepozotlán, sí se ha respetado este 30% de apertura que marca el semáforo, y lo pregunto porque en otros municipios hemos visto que la presión económica ha sido tan grande que aun cuando el semáforo de determinados colores marca el porcentaje de reapertura, el 30% para el color naranja, no se ha respetado este porcentaje. Sí, no deja de haber presión, Normita, porque pues la necesidad de la gente ya son 7 meses y sí han tratado de rebasar el porcentaje permitido, pero está la COFEPRIS que nos apoya para que en cuanto haya un negocio que está rebasando los límites permitidos, pues llegue a la clausura. Se han clausurado algunos para que sirva de ejemplo y no se permita pues que esto nos rebase y siga la contingencia fuerte en Tepozotlán. Los jardines de eventos y salones pues sí hicieron un poco de presión, ya estaban muy inconformes, querían reabrir ya porque tienen eventos programados y cancelados prácticamente, y bueno, pues se les tuvo que informar que no era posible en el momento, que esperemos a que esto baje para que el gobierno del estado permita que los salones de eventos y jardines puedan ya reabrir sus puertas, pero con un porcentaje. Sí ha habido presión, pero la hemos podido controlar afortunadamente, y pues tenemos alrededor de 80 eventos por fin de semana, se venían haciendo periódicamente. Si considera, es un fuerte golpe hacia este rubro. Gracias, presidente. Volvemos en unos minutos. Julio César Chávez, nos decías justamente que hace una semana endurecieron estas medidas preventivas. Por favor, háblanos de los primeros resultados de estas medidas en Guadalupe, que también es un pueblo mágico y que también tiene esta
actividad turística pues como uno de los pilares de su economía, uno de varios, entre la agricultura, comercio y otros que nos comentarás. Y saber si se agregarán otras medidas restrictivas o por cuánto tiempo monitorearán hasta ahora lo implementado hasta ahora. Claro que sí, Norma. Efectivamente, la complejidad y el gran reto de atender la pandemia en la ciudad de Guadalupe tiene que ver con que somos el motor económico del Estado, la zona industrial, la zona turística, la zona agrícola y por supuesto también la zona de mayor desarrollo poblacional. Incluso a nivel nacional tuvimos 2 años seguidos dentro de los primeros 5 municipios de mayor crecimiento proporcionalmente en todo el país. Esto ha implicado, como tú bien comentas, que las medidas sean monitoreadas porque no solamente es la gente de Guadalupe, sino la gente de los municipios aledaños que tienen actividad comercial, económica en nuestra ciudad. Creemos que han sido positivos, hemos dado cuenta, como bien lo decía también nuestro homónimo que me antecedió en la palabra, pues que hay algo de rechazo a las medidas por falta de conciencia en la situación que estamos viviendo. Sin embargo, también como un reconocimiento a los médicos que han dado su vida, que también se han enfermado por estar expuestos constantemente atendiendo a los pacientes, hemos determinado no bajar la guardia. Hemos realizado de manera ecuánime y con mucha creatividad, por ejemplo, en los espacios públicos, restricciones de acceso a ellos mientras que los rehabilitamos. No convertirlos en simplemente espacios muertos y en tentación de que la gente pueda o no acudir a ellos, sino que los estamos rehabilitando, atendiendo, invirtiendo recursos económicos ahí también para que durante el ejercicio de la obra no sean factor de aglomeraciones. Debo decirte que hemos brindado un gran apoyo al sector salud ante la falta de que el Estado fuera prudente, lo digo con toda responsabilidad, a nuestros héroes de bata blanca que están arriesgando todo y que muchos médicos que tenían base pidieron licencia, enfermeras, hay que decirlo así, o que muchos se encontraban dentro de los propios grupos vulnerables y no pudieron atender. Por lo cual el gobierno de México atinadamente realizó contratos temporales a distintos sectores de salud y asimismo el Estado también realizó algunos contratos de jóvenes que están arriesgando, jóvenes médicos y enfermeras que están arriesgando su vida y que no contaban con un lugar donde pernoctar o bien que el poco contrato económico que se les brinda no les permitía asegurar un lugar para pernoctar, para dormir y para alimentarse. En el municipio de Guadalupe, la ciudad, destinamos la renta de 2 pisos de un hotel, a quien agradecemos mucho su colaboración, el Hotel Casa Real, para pernoctar ahí a los doctores que atienden en los hospitales COVID, ya sea en el hospital, aquí en Guadalupe tenemos 3. El hospital principal que atiende al estado de Zacatecas se encuentra aquí en Guadalupe, del sector salud, UNEM COVID-19. El hospital militar también se encuentra aquí en Guadalupe y un hospital privado que también se encuentra aquí en Guadalupe. ¿Se mantiene hasta la vez este apoyo para el personal médico? Ese lo iniciamos desde el mes de abril y se mantiene. Los primeros meses fueron sufragados por tu servidor, de su bolsa, de mi bolsa pues, porque no podía yo esperar a que el Cabildo me avalara o no esta determinación por los tiempos legales. Todo lo que hemos hecho ha sido siempre dentro de la ley. Pedí yo el apoyo al Estado, a algunas otras instancias. Al no ver respuesta, no iba yo a esperar o a estar pasivo. De mi bolsa pagué los primeros 4 meses y posteriormente, afortunadamente, el Cabildo, en unanimidad por todas las fracciones representadas en el municipio, aprobó para que hasta el tiempo que sea necesario se siga sufragando este gasto en favor de los médicos, las médicas, los enfermeros y las enfermeras. Y hemos visto la gran valía que ellos mismos nos han manifestado por la cuestión emocional de no tener que llegar al hogar a hacer otro gran protocolo antes de tocar a sus familias, sino llegar a poder pernoctar con las medidas, sí, básicas, esenciales, así también como muchos que vinieron de fuera a atender esta pandemia, porque aquí se atiende a personas de todo el estado de Zacatecas, pero también de San Luis Potosí, que está muy cercano, y de algunas partes, incluso, debo decirlo, de Aguascalientes, y que cuentan con este apoyo de tranquilidad, de no tener que pagar una renta o ver dónde se pueden quedar a dormir. Ha sido, evidentemente, un gran apoyo para ellos. ¿Cómo lo hemos pagado? En este tiempo de crisis que también no solamente es de salud, sino también económica,
pues precisamente con la multa de las personas inconscientes, hay que decirlo así, que no han respetado las medidas de sana distancia, de no aglomeraciones, de no reuniones en actividades no esenciales, pues es ahí derivado de estos ingresos que hemos podido sufragar a la otra parte, a la parte de más responsable, que inclusive arriesga su vida propia por atender la de los demás pacientes. ¿En qué áreas, en qué sectores, en qué actividades se han impuesto multas, de cuántos son y cómo va a continuar esta medida? Sí, claro que sí. Te voy a dar el resumen de marzo a octubre y de lo que ha sido, pues, los conceptos. Hemos multado por no contar con permiso para la celebración de fiestas. Bueno, antes quiero hacer la aclaración. Esto dentro de la ley y las facultades que tiene el municipio, que ante un decreto ya en el periódico oficial del Estado de no permitir estas actividades, podemos nosotros actuar. Además de la autonomía que tenemos en el tema de la ley de alcoholes para el Estado de Zacatecas. Y, por supuesto, respetando el derecho humano de las personas, el libre tránsito que consagra los derechos básicos constitucionales, pero también bajo el entendimiento de las restricciones legales que la ley permite en esta contingencia de pandemia. Como bien lo dijo nuestro presidente que me antecedió en la palabra, tiene que ser el Estado, y presionamos muchos alcaldes para que el Estado publicara en el periódico oficial del Estado las restricciones y tuviera una validez legal que permitiera actuar a los municipios. Por ejemplo, hemos tenido multas de más de 50,000, por un acumulado de 50,000 pesos en lo que refiere a no contar con permisos para celebración de fiestas. Legalmente, en los códigos o bandos de policía y buen gobierno de las ciudades, los municipios tenemos que otorgar estos permisos para fiestas públicas o particulares. Y si no cuentan con ellos, podemos acceder a estas multas. Por infringir la ley de alcoholes son más de 150,000 pesos en este mismo periodo. Por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública son más de 300,000 pesos. Por algunas otras faltas administrativas, que si bien no tienen que ver con una actividad propia de la contingencia, sino una más común, no deberían de estarse realizando en esta contingencia y hemos sido muy enfáticos en aplicarlas, como las por agredir o ofender a la autoridad civil o a otra persona, por ingerir bebidas alcohólicas, embriagantes o drogas en la vía pública, por agredir, molestar o escandalizar en la vía pública, ascienden a más de 500,000 pesos. Todas estas en el periodo que te he comentado y que por supuesto tiene que ver, como lo decía hace unos momentos, con el comportamiento social básico. Creo yo que si 15 días lográramos tener una comprensión de la ciudadanía para solo realizar las actividades económicas esenciales, ¿qué no se puede prohibir? Pues conseguir el pan de cada día, que la ciudadanía salga a trabajar con las medidas necesarias en los autobuses, en los centros de trabajo, en las actividades de intercambio comercial. Que tenemos que ser conscientes de que no nos afecta a nuestra vida cotidiana, no nos limita y que nos va a ayudar a mantener la salud. Pues las actividades deportivas en grandes masas no son necesarias en estos momentos. Las fiestas de convivencia no son necesarias en estos momentos. Y yo creo que es más importante la reflexión propia que la restricción a la que se han visto obligados los gobiernos en esta pandemia. ¿A qué me refiero? Que el ciudadano, el habitante, haga un acto de conciencia personal. ¿Necesito ir a esa fiesta? ¿Me voy a quedar sin comer si voy a esa actividad deportiva? ¿Me voy a quedar sin tener mi ingreso económico necesario para cuidarme a mí y a mi familia si no voy y acudo a la fiesta que me están invitando? Piénselo. Si la vida va de por medio, hágalo. Si no, sea consciente, porque de lo contrario, analice cuánto le va a costar un tanque de oxígeno, cuánto le va a costar el poderse atender, cuánto le va a costar el no poder salir por cuestiones de salud durante 15, 20 o 40 días, según cada cuerpo lo resienta el SARS-CoV-2, o peor aún, el ya no tener la vida que hoy tiene, el perderla, porque es una de las consecuencias que este virus tiene. Es decir, más allá de cualquier restricción, está la aceptación y la congruencia que nosotros, yo también soy ciudadano, padre de familia, podemos tener en el cuidado propio y de nuestros seres queridos. Realmente no estamos restringiendo ningún gobierno, ninguna actividad económica esencial para la subsistencia. Al contrario,
las estamos promoviendo con las medidas necesarias y coordinando y apoyando y brindando apoyos para que cuenten con las medidas necesarias de sanidad. Lo demás, lo que está siendo una gran causa de contagio, lo que está ocasionando la saturación en los hospitales, tiene que ver con actividades de ocio, sociales, no esenciales económicamente ni de salud hablando. Es esa reflexión que cada ciudadano tiene que hacer para que podamos controlar esta pandemia. Depende no de las autoridades, depende del Estado como sociedad. Esto quiere decir que en esta etapa, de acuerdo con lo que comentas, Julio César, en esta etapa del curso que hemos llevado en todos estos meses, atravesando por una pandemia inédita en el mundo y en México, ¿la responsabilidad radica en la población? En todos. Yo creo que primero las autoridades tuvimos la obligación de dar a conocer las consecuencias de esta pandemia, las actividades de prevención de sanidad que realizar. Vaya, hemos hecho nuestra parte, hemos estado sanitizando, desviamos nuestros presupuestos programados porque nadie presupuestamos una pandemia ni su atención. Nos agarró por sorpresa este año, el siguiente ya estará presupuestado, como lo hemos hecho para cubrebocas, para guantes, para mochilas sanitizantes para las tiendas más grandes. Hemos sanitizado espacios públicos, ayudado a los transportistas a que cuenten con las medidas. Vaya, hemos hecho este esfuerzo. Creo que esta etapa de concientización, de inversión por parte de la autoridad, ya se logró, sigue vigente y la seguimos aplicando, pero ya no es desconocido, ya no hay una desinformación, inclusive más allá de medios, en el caso de Guadalupe, de redes sociales, de televisión, de radio, que invertimos en ello, hemos ido a la parte de las comunidades donde no hay televisión, donde no hay redes, a través del servicio de recolección de residuos sólidos, que es uno de los más modernos del país, de hecho, el único en el estado que cuenta con camiones 2020 de gran magnitud, y esto nos permitió usarlos como publicidad, como perifoneo, porque recorre toda la ciudad, no hay calle que no recorra, pero también visual, donde les dimos las medidas de lavado frecuente de manos, de la sana distancia, el estornudo de cortesía, el cubrebocas. Todas estas medidas han sido conocidas ya por la población. Ya no hay desinformación ni ignorancia sobre las consecuencias mortales incluso que puede tener el SARS-CoV-2. Y las no mortales que afecta según el ADN de cada persona, según el sistema inmunológico en el nivel que se encuentra de cada persona, hasta las afectaciones neuronales, de médula ósea, visuales, de pulmones, de corazón. Vaya, es distinto, es lo complicado de este virus. Creo que hoy ya la población, ante ese conocimiento, la pregunta sería, Norma, si tú supieras que ir a una fiesta de tu mejor amiga, de tu madre querida, de tu mejor hijo, del preferido, si es que tienes uno, te puede causar la muerte, ¿irías o no? Y en esa misma respuesta lógica que yo creo que cada uno de nosotros podemos emitir, está la razón de ser de ayudar a los gobiernos a evitar aglomeraciones y a evitar la propagación de este virus. Igualmente yo entiendo la pregunta del ciudadano. Señor gobernante, señor presidente, si usted tuviera que salir a trabajar para conseguir el pan de cada día, aunque hubiera un virus, ¿lo haría? ¿Un virus mortal? Claro que lo haría y lo hago constantemente todos los días, con miedo, con preocupación, con incertidumbre de saber si voy a llevar el virus o no a mi hogar, con mis hijos. Sin embargo, lo hago con la conciencia de que soy la principal autoridad que debe estar al pendiente de lo que sucede en mi municipio. He recorrido todos los hospitales, brindando el apoyo necesario, dándome cuenta de la realidad. Sin embargo, lo haría y lo hago con todas las medidas de precaución, con todas las medidas que las autoridades científicas mundiales y en nuestro país nos han indicado para poder realizar nuestra actividad esencial. En estas dos preguntas, entendiendo qué debe hacer el gobierno y qué debe hacer el ciudadano, está la respuesta de salir adelante, no solamente aquí en la ciudad, en el país y en todos los países. Es la gran diferencia entre los números de contagio y los números de no contagio entre las naciones. Pues ahí está, son preguntas básicas, esenciales, que marcan la actitud social de cada persona. Y esta parte de la crisis de salud que está aparejada también con una crisis económica, Ángel Zupa,
presidente municipal de Tepozotlán. En el caso de este municipio, ¿cuáles son actualmente las medidas que se están implementando para reactivar la generación de empleo, la recuperación del empleo y qué comportamiento, qué impacto han tenido esta crisis en las finanzas del municipio? Muy bien, pues mire, aquí en el municipio, primeramente sometí a consideración del Cabildo la condonación del tercer y cuarto bimestre de agua potable para las personas que iban al corriente en sus pagos. Eso ayudar a la economía de las familias que consumen agua. Por otro lado, creamos un programa de empleo temporal para pintar fachadas, reacondicionar panteones que están cerrados por la contingencia. El Día de Muertos se adquirieron alrededor de 17,000 plantas para los 10 panteones que tiene el municipio, 8,600 tumbas, les tocó de a 2 plantitas por tumba, una veladora cada tumba, se pintaron, se limpiaron, se pintaron las fachadas de la cabecera municipal. De esta manera evitamos la aglomeración en los panteones el Día de Muertos. La economía se apoyó a la familia de cada uno de los tepozotlenses y se apoyó también a los floricultores para que no perdieran su producto de este año. Además se colocó una veladora en cada panteón y bueno, pues en cada tumba de cada panteón. Hemos otorgado más de 3,600 apoyos económicos a comerciantes y personas que perdieron el empleo, que por su condición más vulnerable, pues se les ha apoyado. Voy a proponer al Cabildo que las micro y pequeños comercios que tengan algún adeudo o rezago en pagos de licencia de funcionamiento, se condone el mismo para que tengan su documentación en regla a través de la ventanilla única de gestión y el programa SARE. Daremos facilidad. ¿Esto está en proceso, presidente? ¿Está en proceso? ¿Cuándo entraría a aprobación de Cabildo? Y si aplicaría para cualquier adeudo de todo el año, de todo 2020. Así es. Pues en la próxima sesión de Cabildo, ya que hemos ido tomando algunas acciones en cada sesión semanal, y es por ello que en esta próxima sesión pues también lo propondré para que tengan ese apoyo los pequeños comerciantes y activar la economía. Todas estas medidas extraordinarias que se han implementado por parte de los municipios y en el caso de Tepozotlán implica uso de recursos que evidentemente no estaban programados para ese uso. ¿Cómo se han manejado las finanzas públicas? ¿Cómo se han redireccionado recursos? ¿A qué programas? ¿Cuáles han sido estos programas prioritarios aparte del programa de empleo temporal? Y cómo garantizar que exista el acceso al empleo en una situación como esta. Pues mire, lamentablemente se dejó de hacer los eventos. Por ejemplo, el primero fue la suspensión del Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Maestro, el Día del Abuelo, las fiestas patrias. Todos esos recursos he propuesto al Cabildo que se reconduzcan para el apoyo de estas necesidades que pues no estaban presupuestadas, como bien lo dice nuestro amigo el presidente municipal de Guadalupe, pues que nos agarró antes de medio año de tener
algún proyecto para atacar esta terrible enfermedad que es a nivel mundial y que vemos que va a tardar, que no será pronta su eliminación, y pues todos esos recursos que se invertían en estos eventos es lo que nos ha hecho posible sufragar estos gastos y estos apoyos que no teníamos contemplados. ¿Y qué diría de las finanzas del municipio en este momento? Pues mire, afortunadamente nos agarró en un buen momento con las finanzas buenas. La ciudadanía, le agradezco su participación, la confianza. Quiero decirle que es una reelección esta administración que estoy presidiendo. Es su segundo periodo. Así es. Es el cuarto en la vida política que llevo, cuarta administración que presido, pero es una reelección 2016-2018, 2019-2021, y bueno, esto me ha permitido tener un acercamiento con las empresas, con la ciudadanía, con las acciones que se han hecho, ganar la confianza para que la gente acuda a pagar sus impuestos, pedir apoyos con las empresas para ciertas obras, y bueno, lo que se había presupuestado, que eran alrededor de 680 millones del año 2020, pues llevamos hasta el mes de noviembre 800 millones, que nos permite un excedente en este mes de noviembre para, pues, el próximo año tenerlo previsto, y estamos preparados para cualquier caída. Las participaciones federales han bajado, como yo creo que también a nuestro homólogo de Zacatecas le ha de haber bajado también la participación federal, pero pues la gente se ha motivado al ver las acciones de un gobierno transparente, honesto, modestia aparte, pero mi preocupación siempre ha sido el transparentar, el ser pues legal en todas las acciones de gobierno, en todas las obras, buscar los mejores precios, no hacer gastos excesivos, y esto nos permite pues tener una buena disposición de recursos, e inclusive venimos arrastrando una deuda de la administración anterior a la de un servidor de 80 millones de pesos, el cual es una carga muy pesada para el municipio, porque se paga más de intereses que el abono al capital, y es una deuda que va a 15 años. Entonces yo tenía planeado en este año pagar esa deuda, porque nos reduce en las participaciones, nos quitan anticipadamente 700,000 pesos al mes para abono de esa deuda, y como repito, se paga más de interés que de la propia deuda. Entonces, ¿de cuánto es esa deuda? La recibí de 80 millones de pesos. Ahorita se ha abonado y bueno, quedarán alrededor de 60 millones de pesos, el cual es una carga. Y bueno, habiendo finanzas sanas y obras, como usted sabe, al inicio del año se hace un plan anual de obra, se programa, se presupuesta. Vamos a cumplir con todas las obras que se programaron, con todas las acciones, y tenemos un excedente para hacer más obra de la que se había programado. Además de hacer una incorporación vial hacia la autopista México-Querétaro de toda la zona industrial y de logística. Tepoztlán ha sido muy codiciado en los últimos años para invertir en naves de logística, en empresas de manufactura. Esto es de menor participación, porque lo que más impera es la logística, por estar tan cerca de la autopista México-Querétaro, de la Ciudad de México, el paso hacia el norte del país,
entonces es muy codiciado para ello, también para zonas habitacionales, de turismo, entre otras. Entonces, pues vamos a hacer esa obra con recursos propios que nos costará alrededor de 135 millones de pesos, el cual va a separar la vocación turística de la vocación industrial, y bueno, pues eso nos dará, una vez que se normalice todo, primeramente Dios, pues que la vocación turística esté separada del tráfico pesado, ya que tenemos una sola entrada de la autopista México-Querétaro hacia el centro de Tepotzotlán, que usted creo lo conoce porque ya elogió a mi municipio, el cual le agradezco, que es una única entrada, y que bueno, el tráfico pesado de tanta nave de logística que se desarrolló en la administración 2013-2015, sin tener un ordenamiento, una preparación para todo esto, circulan más de 5,000 trailers por día. Nos habitaron todas esas naves de logística 3 exhaciendas que antes eran puros pastizales y hoy son puras naves de logística, que ha traído consecuencia con inundaciones porque ya no hay escurrimientos hacia los mantos acuíferos, todos son planchas de concreto, todo es naves, techos de naves, y afecta a algunas comunidades. Hemos tenido que ver la manera de cómo conducir esas aguas para evitar encharcamientos o inundaciones dentro de las habitaciones de las comunidades, por ejemplo, del barrio Las Ánimas, del fraccionamiento El Trébol, que están en la zona más baja del municipio. Que eso significa otros retos, pero en resumen, lo que nos dice es que las actividades del municipio son superavitarias y encaran, pues ya en la antesala del 2021, se encuentran bien pertrechados para enfrentar las necesidades que puedan venir con el año en materia de salud, en materia de generación de empleo y proporcionar a la población de Tepotzotlán el acceso suficiente al empleo que se requiere. ¿Hice bien el resumen? Así es, Normita. También, pues no hay preocupación por el aguinaldo para los más de 800 trabajadores del ayuntamiento y 200 del DIF municipal. Está asegurado porque ahorramos cada mes de las participaciones estatales un porcentaje para que en este fin de año tengamos asegurado el aguinaldo. Entonces yo creo que en las finanzas públicas, afortunadamente y gracias a Dios, a la confianza de la ciudadanía, estamos bien. Espero pagar la deuda, que es un acto también que beneficiaría no solo a esta administración, sino a las subsecuentes y evidentemente a la ciudadanía de Tepotzotlán. Gracias, Ángel Supa. Julio César Chávez, este reto de las finanzas públicas, de presupuestos no programados y que fueron requeridos y que se tiene justamente, los municipios están obligados a mantener este colchón financiero que se requiere para encarar un año, el 2021, que se prevé bastante complicado. ¿Cuáles son las previsiones en Guadalupe, Zacatecas? Claro que sí, Norma. Como lo dijo el presidente Ángel, es la fórmula de la honestidad, la transparencia y la congruencia de las necesidades esenciales en estos momentos de crisis. Yo creo que se requieren liderazgos con estas características y qué bueno que todos pensaran como lo ha descrito el presidente municipal de Tepotzotlán. Coincido plenamente con su pensamiento y lo hemos hecho de esa misma forma. Todos los, por así decirlo, economías que se generaron ante la suspensión de actividades, evidentemente se canalizaron al tema primordial de salud, que hoy por hoy es lo que hay que privilegiar en el gasto público de los municipios, los estados y por supuesto del país. Te debo decir también que hemos tenido también la fortuna de mayor recaudación de ingresos por parte de la confianza de la población. Esto se traduce evidentemente
en la confianza que nos brinda la posibilidad de inversión en base al cumplimiento de impuestos de los mismos ¿Qué habitantes. tanto, en qué proporción han aumentado los ingresos propios? Nosotros llevamos 2 años de gobierno, en relación a que lo recibimos en el 2018, a lo que hemos ingresado hasta el corte del mes de octubre del presente año, hemos registrado un incremento de más del 56% en los ingresos, solamente ingresos propios del municipio. Afortunadamente, cada año que aumentas tus ingresos propios, la fórmula, evidentemente nacional, te permite ingresos en las participaciones federales y se incrementan estos también. Desafortunadamente, a diferencia del caso de Tepoztlán, nuestro presupuesto y que se está cumpliendo es de 658 millones de pesos aproximadamente. Lo tendremos en su totalidad. Sin embargo, nosotros recibimos una deuda de más de 800 millones de pesos. Imagínate tú, en una población de 235,000 habitantes, donde recibimos 2,300 trabajadores, que hoy lo redujimos a 2,000, ha sido un proceso largo, pero que ha sido benéfico para las finanzas del municipio. Concuerdo y entiendo plenamente solo los 80 millones de pesos que tiene Tepoztlán de deuda, 700,000 que se le quitan al mes. Lo que nosotros se nos reduce al mes son alrededor de 3.5 millones de pesos, solo de una deuda principal de suerte financiera, más todas las demás que les tenemos que hacer frente. Fue la anterior administración muy desordenada, muy, ¿cómo lo podría decir? Sin ofender, pero siendo claros. Se volaron la barda y no tuvieron recato en llevarse lo que no era de ellos y en pensar que no iba a haber consecuencias. Pero bueno, desafortunadamente los habitantes y los nuevos gobiernos somos los que tenemos que hacer frente a ello. Creo que en la experiencia que tiene Ángel y en la que yo he adquirido en esta administración y en las otras que he sido parte, pues vamos en esa visión, nosotros también a reducir deuda, a hacer acciones tendientes, que nos ayudó mucho también en ingresos. Cambiamos todas las luminarias de la ciudad, 16,000. ¿En qué nos benefició esto? Además de cuidar el medio ambiente con tecnología LED de última generación, pues tener un ahorro de facturación de casi el 50%. Es decir, si pagamos 3.6 millones de pesos al mes, ahora estamos logrando 1.5, 1.8 millones de pesos de pago y el resto del ahorro pues nos genera esta economía. Igual en el tema de los residuos sólidos y en otras acciones que nos han permitido generar economías y haber recibido la semana pasada el reconocimiento iberoamericano en la evaluación que se realizó por tema de economía resiliente e incluyente. Es decir, que ante toda esta adversidad, imagínate tú la magnitud, perdón que lo repita, pero 800 millones de pesos de deuda para un municipio que no tenía en aquel entonces más de 600 millones de ingresos propios. Desproporcional, ilegal, contra la ley de disciplina financiera. Vaya, sin embargo se permitió. Eran otros tiempos donde teniendo las conexiones y los contactos necesarios se podía hacer todo lo que se hizo. Hoy en base a la ley, hoy en base no solamente a la ley, sino también más allá de la legalidad, a la moralidad propia, no como presidente municipal solamente, sino como ciudadano y pensando al igual que el presidente Ángel en las futuras administraciones, aunque ya no seamos nosotros, en que tengan mejores condiciones, es que hemos tomado estas acciones. Un solo centavo en esta administración de deuda no se ha generado. Con todas las acciones que hemos realizado, yo me pregunto, y me hacían el análisis cuando nos entregaron la semana pasada el reconocimiento al gobierno incluyente y resiliente en Iberoamérica. Nos decían, ¿qué hubieras logrado, presidente, si no hubieras recibido deuda o una deuda menor? Si con esta situación de adversidad, evidentemente hemos logrado paliar, atender, administrar y dar los servicios necesarios a la población, además de algunas obras también, por supuesto, de visión a futuro y de modernización. Es así como yo creo todos los presidentes municipales del país hemos logrado sortear esta pandemia con mucha responsabilidad, con mucha sinceridad del gasto necesario, con mucha humildad para reconocer estos gastos eran para una atención quizá amena, social, emotiva hacia la población, pero no es necesaria. Y la de salud sí, quitamos de aquí y lo mandamos al tema de salud. No hay una fórmula mágica, hay una fórmula de congruencia como la que planteó Ángel, como la que planteo yo,
y seguro estoy que la mayoría de los alcaldes así lo habrá de determinar. En términos prácticos, el presupuesto de aquí a que termine 2020 y para 2021, ¿cómo se va a estar aplicando en Guadalupe, Zacatecas? Prácticamente ya nada más, sí, tenemos diciembre y podríamos decir que lo que resta de estos días y la segunda quincena de noviembre. También la prioridad, como lo ha señalado el presidente Ángel, tenemos ya garantizado afortunadamente la nómina de los trabajadores y todas las prestaciones de fin de año que son la principal carga económica de los municipios. En el caso de la ciudad de Guadalupe nos implica más de 168 millones de pesos el cumplimiento de fin de año solamente en nómina de trabajadores, aguinaldos, primas vacacionales, prestaciones pues que han adquirido a través de los años en base a su sindicato o de los trabajadores de confianza que laboran aquí en nuestro municipio. Evidentemente tenemos las demás condiciones de gasto que cumplir, que son los servicios públicos, recolección de residuos sólidos, alumbrado público, el mantenimiento de las calles y por supuesto que estamos preparados también y en un rebrote. Así como la pandemia la vimos como en una película que nos futurista, nos dábamos cuenta de lo que pasaba en China, lo que pasaba en Europa, en todos los países, luego aquí cerquita en Estados Unidos, 15 días antes de que se registrara el primer caso aquí en nuestro país. Hoy vemos la segunda parte. Ya vimos los rebrotes en Asia, ya vimos los rebrotes en Europa. Es evidente que para el mes de diciembre, lógicamente habrá rebrotes también por el tema del frío y la consecuencia que esto lleva a las enfermedades respiratorias, como lo es el virus SARS-CoV-2, pues que tendrá otro rebrote que tendremos que atender y ya estamos dejando también en este gasto de cierre de fin de año e inicio de enero 2021 las condiciones económicas necesarias para brindarle a la población el apoyo de la ciudad, a la población que más lo requiera, para prevenir en una primera instancia y segundo, para coadyuvar a la atención a quienes se enfermen de este virus. Gracias, Julio César Chávez. Se nos ha terminado el tiempo, se nos ha ido muy rápido escuchándolos respecto de las acciones que están implementando en cada una de sus localidades. Para terminar este enlace, me gustaría preguntarles a los dos y pedirles un último comentario respecto a el aprendizaje que esta pandemia ha dejado. ¿Qué ha hecho diferente a los municipios en su manera de gobernar? Ángel Zupa, te escuchamos. Gracias, Normita. Pues mire, también eso me faltaba comentar que una de las acciones que se llevó a cabo, propuse al Cabildo que de estos recursos que no se invirtieron en los eventos, pues que apoyáramos a los alumnos de más bajos recursos que no tienen dónde recibir sus clases virtuales, una campaña de apoyo con la donación de computadoras, de laptop, de televisores, sabiendo que es necesaria estos elementos para que reciban sus clases. Y primero propuse 2 millones de pesos. Fue aceptado por el Cabildo. Al ver la gran cantidad de personas que se acercaron, la gran necesidad que hay en el municipio, pues tuve que ampliarlo a 4 millones masiva, porque nos llegaron 1,600 solicitudes, de las cuales el DIF municipal con su personal se encargó de hacer los estudios socioeconómicos para ver quién verdaderamente lo necesitaba. Estamos ya por adquirir 600 computadoras, 80 tablets y 70 pantallas. Esto es porque en algunos lugares pues no hay internet y las pantallas les pueden servir, pero sí necesitamos toda esa cantidad de equipos para poder apoyar a todas las... ¿Y dónde se instalan estas computadoras? Van a ser donadas a las personas para que desde su casa reciban las clases virtuales. Es una donación total a cada uno de los alumnos. Ok.
Muy bien, bueno, pues ahí está algo que no estaba en los planes de gobierno originalmente de un municipio, pero que la situación de salud ha obligado como medidas emergentes. Julio César Chávez, ¿qué has hecho diferente? ¿Qué te ha obligado a hacer la pandemia? Ya escuchábamos a lo largo de toda esta conversación cómo han ido cambiando las prioridades. ¿Qué aprendizaje en la forma de gobernar ha dejado para Guadalupe, Zacatecas, esta pandemia? Un gran aprendizaje, Norma. A los amigos que nos están viendo, yo creo que si lo tomamos, realmente no podemos decir que nos ayudó en algo esta pandemia. Siempre hay que sacar las cosas positivas y los aprendizajes, pero sin embargo ha sido atroz y cruel por lo que significa esta enfermedad que aísla a los pacientes y que algunos que fallecen incluso no vuelven a ver a sus familiares o sus familiares no se despiden de ellos. ¿Qué nos ha enseñado la pandemia? Que no solamente debemos de ser un gobierno de obras, de servicios públicos, sino también reforzar en uno de los compromisos iniciales de mi mandato, pero que esta pandemia es como esos momentos que te permite, que tú tenías un ideal, pero la inercia te lleva a cumplir, y ahí lo vas dejando, lo vas haciendo, pero poquito. Y esta pandemia fue como un golpe de regrésate. Recuerda ser un gobierno incluyente, humano y cercano a la gente. Quizá más allá de que esto implique obras, infraestructura, implica atención directa, sensibilidad, entender que las circunstancias de una población tan diversa como la de la ciudad de Guadalupe, donde tengo a gente de escasos recursos y tengo a la gente más rica de todo el estado, conviviendo y viviendo en la misma ciudad, debo de tener acciones distintas, determinaciones distintas para gobernar. Tener la sensibilidad con quien lo necesita y la dureza con quien no coadyuva a un bien común, como nos lo enseñó en esta pandemia. Es decir, ser un gobierno humano, y hablar de humanidad implica versatilidad y, por supuesto, las necesidades de toma de decisiones, a veces pragmáticas, a veces totalmente legales, pero entender que en una pandemia como esta nos enseñó a que los grises y los matices son más que necesarios para gobernar con humanidad y coadyuvanza a quien más lo requiere, y con severidad a quien no ayuda a que las cosas funcionen mejor para todos. Creo que esa es una gran enseñanza que la pandemia nos está dejando, y administrar con mayor capacidad de austeridad, ahora sí que fue obligada, la economía y los recursos públicos que están a nuestro cargo. Pues muchas gracias a los dos, a nombre de Alcaldes de México, por haberse enlazado a esta transmisión, por permitirnos conocer a sus localidades desde este enfoque de abordaje frente a la pandemia. Ángel Zupa, desde el centro del país, en el municipio de Tepotzotlán, y Julio César Chávez, en el norte del país, desde Guadalupe, Zacatecas. Gracias a los dos. Muchas gracias, Norma, por la invitación. Hasta luego, presidente. Gracias. Y amigos del público, sigan a través de alcaldesdemexico.com y de nuestras redes sociales, de Facebook, Twitter, Instagram, de nuestro canal de YouTube de televisión, en televisión digital, Alcaldes TV, el impacto de la pandemia en municipios, alcaldías y estados. Los espero el próximo miércoles a las 9:30 de la mañana en otra emisión de la serie Acciones de Gobierno ante el COVID-19. Por hoy ha sido todo. Recuerde, si tiene que salir, cuídese, y si puede, quédese en casa. Nos vemos el miércoles.